Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes que están conectados o estamos conectados para escuchar la palabra del Señor. Ya hemos participado, como lo es de la Santa Cena, le hemos cantado para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, hermanos, nos preparamos para deleitarnos en lo que es la palabra del Señor, que es nuestro alimento espiritual. Se cuenta de un hombre, un buen hombre, que caminaba sobre la playa. Y dice que el Señor lo vio y dice Dios desde lo alto. Le dice, buen hombre, ahora haré algo bueno por ti. Pídeme un deseo y yo te lo voy a conceder. El hombre dice, bueno, dice, yo siempre he querido ir a Hawái, pero le tengo temor a las alturas, no quiero andar en lo alto, es decir, viajar en avión. Y él dice, ¿puedes construirme un puente a través del océano para que yo pueda ir hasta Hawái? El Señor le dice, pero buen hombre, piensa por un momento. Desde un punto lógico, le dice, eso es casi imposible. Pero pídeme otro deseo. El hombre le dice, bueno, le dice, me he divorciado 4 veces. Yo quisiera, dice, comprender en sí a las mujeres, porque todas mis ex esposas, dice él, me han dicho que soy insensible. El Señor le dice, bueno, él dice, y yo quiero comprenderlas a las mujeres. Quiero saber cómo piensan, cómo son y por qué me dijeron que soy insensible. Hubo un silencio y el Señor le dice, ¿ese puente lo quieres de 2 días o de una sola? Imagínense ustedes. Bueno, el tema de esta mañana, hermanos, lo he titulado Una esperanza viva. Una esperanza viva. Para nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva y eso es la vida eterna. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el año 64 después de Cristo, un gran fuego estalló en la ciudad de Roma. En muy poco tiempo, la ciudad entera quedó envuelta en llamas. Cientos de edificios, fíjense bien, públicos quedaron reducidos a la nada. Miles de hogares destruidos y la mayoría de los habitantes se quedaron sin hogar. Los historiadores han llegado a la conclusión de que el emperador romano causó el incendio para destruir los edificios destartalados y construir unos nuevos palacios de mármol y otros monumentos a su nombre. Como la gente estaba furiosa y a punto de comenzar una revuelta, Nerón aprovechó para echarle la culpa del incendio a un grupo de gente llamada cristianos. Cuando Nerón les echó la culpa, los romanos le creyeron y con el apoyo de la gente, Nerón comenzó una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Algunos cristianos fueron sumergidos en brea, la brea que utilizan ahora con otras mezclas para pulir las calles o proteger nuestras calles en el invierno. Algo otros fueron quemados vivos como antorchas, es decir, fueron utilizados como antorchas en las noches. Los incendiaron para iluminar los palacios del rey. A otros los amarraron a carros de combate y los arrastraron por las calles de Roma. Algunos fueron algunos fueron tirados a los leones. Nerón usó 1001 formas para explotar su odio satánico en contra de los cristianos y también para aclamar sus crueles deseos. Esta época terrible de persecución de los cristianos en Roma es el contexto
de esta epístola o de la lectura que acabamos de dar. Cuando Pedro escribe a los cristianos en esta primera carta, hermanos, para esta época él era un cristiano o un mensajero o un predicador de la palabra del Señor muy experimentado. Había vivido tantos años, 3 años con el maestro, y para estas fechas, que más o menos esta epístola se escribe como en el año 63 o 62 al 64. Recordarán que la iglesia dio inicio el año 33, hablamos más o menos de 30 años, en los cuales Pedro había madurado como hombre, como persona, como cristiano. Y ahora están pasando estos cristianos momentos difíciles, momentos en los cuales nosotros muchas veces no comprendemos. Él ahora, fíjense bien, a través de estas palabras, está tratando de fortalecer la fe de aquellos cristianos que estaba a punto de desmayar debido a las diferentes dificultades que estaban enfrentando. Así nosotros ahora nos preguntamos de muchas cosas que nos suceden. Y usted dirá, ¿por qué a mí? Bueno, esa pregunta me imagino que ellos también se la hicieron, y es por eso que él inicia diciendo en el verso o escribiendo en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer es volver a nacer, hermano. Nacer es renacer para una nueva esperanza, como una nueva criatura. Renacer para una esperanza. ¿Para qué necesitamos nosotros renacer o volver a nacer? Para una esperanza viva, como dice en el versículo 3. Por la resurrección de por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que el apóstol les está diciendo? Bueno, si el Señor nos hace renacer de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo o de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y nos hace renacer es para una nueva vida, la cual no es acá, mis amados, es después de la muerte. Para esa vida es que Él está diciendo que gracias a Dios, para una herencia incorruptible, para algo que no se corrompe, algo que es incontaminable, algo que no se contamina, inmarcesible. Inmarcesible, mis amados, quiere decir inmarcesible, déjenme se lo digo ahora mismo, es inmarchitable, para algo que no se marchita, no se termina, no se acaba nunca. Y algo más, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense cuál es nuestra esperanza. Él los anima, fíjense bien, a través de esas dificultades que están pasando, a que no desistan en continuar esa vida nueva que habían recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. A que se mantengan firmes, porque las promesas que Dios había dado y nos da a nosotros hoy en día está diciendo que no se marchita nunca, no se contamina. Es algo que nos espera en la eternidad a todos y cada uno. Cuando vamos a Primera de Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Podríamos decir entonces que el corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué vino Jesucristo a este mundo? Hay muchas personas que se preguntan, y aún más, la pregunta es todavía más, diríamos, más difícil de contestar, porque muchos dicen, es verdad, Él vino, pero ¿a qué vino? Primera pregunta. Segundo, a morir, y de morir con una muerte tan cruel, hermanos. Entonces, para muchas personas es inconcebible
la muerte que a nuestro Señor Jesucristo le dieron. Si el corazón del Evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo lo que recibí, perdón, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿A qué vino entonces nuestro Señor Jesucristo? A morir, dice, por nuestros pecados. El pecado, mis amados hermanos, según la misma escritura, cuando nosotros leemos lo que es en el libro de Romanos, nos enseña que en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos, dice, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace Dios entonces? Romanos capítulo 5, versículo 8, no lo voy a leer completo. Dice, más Dios muestra su amor. Fíjense bien, más Dios muestra su amor lo leemos para ese versículo, hermanos, para que quede más en claro. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, en el versículo 8 dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjense bien, Cristo murió por nuestros pecados. Al morir nuestro Señor Jesucristo, por nosotros nos da una entrada o la libertad o el perdón de nuestros pecados. El pecado, hermanos, es algo que destruye al ser humano. Es esa vida que vive el ser humano alejada de Dios. El pecado demanda un pago, demanda que el ser humano se ponga a cuenta. Es como cuando usted tiene una deuda. La deuda, por ejemplo, de una casa. Tiene usted un fiador, alguien que le prestó ese dinero. Pero si usted no puede ponerse a cuenta o pagar, usted va a perder esa casa. En este caso, fíjense bien, el pecado demanda un pago. Nosotros no podíamos pagar, puesto que el pago el pago para la muerte, el pago para el pecado es la muerte. Entonces, si yo voy a pagar por mis pecados, tendría que morir, lo cual Dios pone en su lugar a su Hijo en mi lugar. Él paga por mis pecados y me da la libertad. En esa nueva libertad, Él me da la opción de vivir o de someterme a su voluntad, de vivir de acuerdo a su palabra. Es verdad que en esta nueva libertad, hermano, en Cristo Jesús, nosotros tenemos la opción de servirle a Dios o de no servirle. Dios no exige a ningún ser humano a que le siga o le sirva. En esta nueva vida, el Señor exige, tiene reglas, tiene estatutos a los cuales nosotros nos tenemos que ajustar. Muchísimos de nosotros los seres humanos no nos acercamos a Dios porque nos gusta vivir de acuerdo como nosotros nos parece mejor. No nos gusta que nos impongan o que alguien nos dicte cómo debemos de conducirnos, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Por esa razón, muchas personas tropiezan con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros también, los que ya estamos caminando en este camino, muchas veces tropezamos con la misma palabra del Señor, porque nos vemos tentados a hacer aquello que a nosotros nos parece bien, pero que a la luz de la palabra de Dios es incorrecto. Volvemos nuevamente entonces, hermanos, a Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 3 y 4. Porque primeramente, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La palabra de Dios es la que apoya lo que el apóstol está diciendo. En el verso 5 y que aparece, en el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto no solo se puede probar con la Biblia, sino también con la historia misma. Jesucristo resucitó, habiendo pagado el pecado de la humanidad. Nos da libertad a todos, pero ¿por qué nuevamente el ser humano no gusta de la salvación de Dios? Ya más o menos se los expliqué antes. Primera de Pedro, volvemos a Primera de Pedro,
en el capítulo 1, primera de Pedro nuevamente, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. En esta ocasión, solo leemos el versículo 6 y el 7. En lo cual dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometiendo a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, sea manifestado Jesucristo. Nuevamente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando nosotros vamos, hermanos, al libro de los Hechos, en el capítulo 14, Hechos capítulo 14, vemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, en el versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo es el que les escribe y está diciendo en este momento, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a permanecer en la fe. La fe ya lo hemos estudiado en el pasado, como lo dice el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, veamos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Dios? Ninguno de nosotros. Nosotros creemos por lo que nos enseña su palabra, por fe en que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día y que fue ascendido a los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Volvemos nuevamente al versículo 22 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 14, perdón, versículo 22. Él les exhorta a que se mantengan en esta fe. Mantenerse en algo o en la fe, Él les está diciendo que hagan frente, que se mantengan en este camino. Que por difícil que sea, a la final, fíjense bien, la fe o el amor en Dios triunfará. Es decir, que aquella esperanza, así como hemos leído en el libro de Pedro, en la primera carta, da esperanza a una vida eterna. Él les está diciendo que se mantengan firmes en esa confianza de las promesas del Señor. Y continúa y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es la parte más difícil para los seres humanos aceptar. Es que todo aquello que nos ofrece o se nos ofrece, nosotros quisiéramos que no haya ningún tropiezo en ello. Es decir, que no nos cueste nada. Es verdad, la salvación es un regalo de Dios. Puesto que Cristo ya pagó por nuestros pecados, eso es gratis. Él pagó por ti y por mí. Por lo tanto, esa libertad ya la tenemos. Nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero ahora dice también que en el mundo tendremos a nuestro Señor Jesucristo, lo dijo también, mencionando un poco en lo que fue en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Hizo mención a algo similar, donde está diciendo que iremos allá, más bien, hermanos, San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, en el versículo 33. San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Pablo también dice, una vez ¿cómo se llama? En el libro de los Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense bien, si hay algo que me gusta de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, es que no nos engaña. Nos llama a vivir una vida nueva después que nos perdona nuestros pecados, pero no nos miente. En ningún momento Él dijo que esta vida iba a ser fácil. En ningún momento dijo, miren, después de ustedes entreguen sus vidas a mí, van a vivir felices y nada les va a estorbar, nada les va a molestar, ningún problema van a tener. Él nunca dijo algo por el estilo. Sin embargo, nos dice la verdad. En el mundo tendréis aflicciones. Pablo nuevamente dice que a través de muchas tribulaciones entraríamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios es la iglesia. Nosotros somos el reino de Dios, la iglesia acá. Pero en nuestro caminar, como ya lo hemos estudiado antes, tendremos dificultades. La salvación ya la tenemos. Dios nos la ha dado. Aquellos que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Pero es algo que no está completo todavía. Porque en el trayecto de la vida nosotros podemos cambiar de opinión y abandonar la fe. Entonces nosotros estamos expuestos a perder nuestra salvación. A eso es que nos llama el Señor, que mientras vivamos tendremos que tener esa confianza en Él y esforzarnos cada día para lograr la final salvación que nos da Dios a través de su Hijo. Mientras vivimos estamos expuestos a qué? A retroceder, a abandonar a Dios, a negar a Dios, a dejar a Dios. Y nuestra salvación todavía sigue en juego. Esa solo la obtendremos el 100% el día que nosotros lleguemos a la eternidad. Y entonces dirá usted, por fin, lo logré. Pero antes de eso, hermanos, vamos a pasar por diferentes dificultades. Cuando en diciembre del año pasado apareció el primer caso de este coronavirus allá en China, hermano, miraba todos los días las noticias, viendo de qué manera se desenvolvía, cuántas personas cada día se infectaban más, lo que estaba causando en las vidas de todos aquellos infectados. Muchos de ellos comenzaron a morir muy pronto, después que fueron infectados. No duraban mucho tiempo. Continué mirando y mirando, pasaban los meses, pero nunca, fíjense bien, se me cruzó por la mente que esto iba a venir a lo que es acá Norteamérica, Sur y Centro y mundialmente ahora. Nunca pensé, hermanos, que el virus iba a venir hasta estas regiones o estos lugares nuestros y que hoy por hoy, hermanos, muchos se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? Ya han surgido otras enfermedades en el pasado y han sido controladas en breve tiempo. Encuentran la cura rápidamente. Y nuevamente vuelve todo a la normalidad sin haber esa enfermedad cruzado los límites mundiales, territoriales. Sin embargo, el coronavirus, hermanos, es diferente. Ahora mismo, lo que está causando el sufrimiento en la humanidad, ahora mismo hay muchas personas infectadas, millones. Y así de igual manera, millones no tienen trabajo. Y esto no termina aquí. Qué bueno fuera que ya hubieran encontrado una cura para ese mal. Sin embargo, no existe todavía. Y eso lo único que va a hacer es causar más dificultades para nosotros los seres humanos. Si ahora mismo muchos conservamos trabajo, gracias a Dios, ¿se ha preguntado usted qué será el siguiente año si para enero del siguiente año no se encuentra una cura? Bueno, se está pronosticando que aquellas personas, o decir que todavía mantenemos un empleo, o esas grandes corporaciones van a comenzar a sufrir y van a comenzar a recortar personal todavía más. Ahora mismo, usted puede ver las calles, que antes llenas de vehículos, gente que va en diferente dirección a sus trabajos. Ahora, más bien unos cuantitos, como si fuera domingo todos los días. Pero nos preguntamos, ¿es la voluntad de Dios? Hermano, solo Dios lo sabe.
Lo único que yo les puedo decir es que en las manos del Señor nosotros estamos seguros. El mundo se puede estar derrumbando alrededor nuestro, pero Dios sigue siendo el mismo y su poder no tiene límite. Dios nos mantendrá así como nos prometió, que nos va a ayudar y guiar mientras vivimos acá, nos va a llevar a la eternidad. Si mantenemos esta fe y confianza en Dios y sabiendo que el mundo no va a ser tan fácil como también la Biblia nos enseña, que tendremos dificultades y que a través de estas dificultades llegaremos a la eternidad. Yo les invito, mis amados, que así como Pedro animó a aquellos cristianos de aquel entonces a mantenerse en la fe, a continuar y a esperar el momento en que Dios los iba a ayudar y los llevaría a la eternidad, lo mismo yo les puedo decir a ustedes hoy día. Hermano, hermana, si has perdido tu trabajo, no puedo, te quiero decir que no te desesperes. Más bien, este es tiempo de comenzar a doblar rodillas. Es tiempo de mantenernos en comunión con el Señor, porque uno nunca sabe en qué momento el Señor va a llamar por ti o vendrá por segunda vez a traer a su pueblo. ¿Es bien estar mirando las noticias, informándonos de todo? Sí, porque es bueno saber lo que está pasando alrededor nuestro, pero que eso no nos quite la mirada en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, que el tiempo se acerca cada vez más. Hace rato entramos, como diríamos, o como dirían los antiguos, como en un embudo. Cuando usted entra agua en un embudo llenando algún contenedor, el agua no se va directamente al fondo, sino que va como una espiral hasta que llega o hasta que la última gota pasa al contenedor. Pues así es nuestro tiempo. Podríamos decir que falta mucho tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para su segunda venida. Como puede faltar mucho tiempo, mis amados, pueda que falte muy poco tiempo. La invitación es que nos mantengamos firmes y que nos alentemos con la palabra del Señor, aguardando pacientemente ese momento. Y cuando nos encontremos en las dificultades de las cuales la Biblia ni siquiera entra en detalle, comprendamos que Dios también en esas dificultades está con nosotros. Si alguien que está conectado está escuchando esta palabra y no ha entregado su vida bajo el cuidado de Dios, hoy puede hacerlo. Después que habremos terminado, podría quedarse unos segundos o manifestarlo, pidiendo más ayuda o en qué más le podemos asistir para que esa persona venga a los pies de Cristo. La invitación entonces, hermanos, es que la iglesia nos mantengamos firmes, esperando el momento en el que el Señor nos va a llevar a la eternidad. Aquellos que no han entregado sus vidas, la oportunidad es ahora. Nosotros contamos con el día de ahora. Mañana seremos historia. Hermanos, que el Señor me lo bendiga. Que el Señor